Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a ver una clase nueva, la última clase de junio. ¿Por qué? Porque ya la próxima semana, julio, vamos a comenzar a ver los cuestionarios. Por favor, chicos, si faltan, vean las clases grabadas. Tienen que dar los exámenes, tienen que salir súper bien en sus notas para que tengan un excelente rendimiento. Entonces, vamos a ver los tipos de selección natural. Seguimos con esta fascinante historia de Darwin, de Mendel, de Lamarck. Vamos a ver los tipos de selección natural y el proceso de especiación. Listo, chicos. Entonces, vamos a ver este videíto muy interesante acerca de la selección natural. Un poquito largo, pero bastante interesante. Me avisan, por favor, si no se escucha. Estoy en clase grabada, así que pero se escucha. El mecanismo de selección natural acuñado por Darwin es su explicación lógica de cómo ocurre la evolución. Dado que en una población hay variación de rasgos, estos se heredan a la descendencia de modo diferenciado, ya que se favorecerá la supervivencia de aquellos organismos que tengan caracteres que les permitan su éxito reproductivo. La selección natural solo puede ocurrir si existen variaciones heredables en una población, pero si por el contrario existe poca variación genética en una población y ésta se enfrenta a una situación drástica, es muy probable que no existan alelos que provean de gran aptitud a la población para hacer frente a este nuevo escenario y se produzca la extinción de dicha población. De todos los factores que pueden cambiar el acervo génico, es la única capaz de adaptar la población a su entorno, debido al éxito reproductivo y la heredabilidad de los rasgos que proveen ventajas. Es decir, que la selección natural explica la razón del por qué los organismos han sido moldeados de acuerdo con las demandas de su ambiente. O sea, que la población se adapta al ambiente. Entonces, la selección natural actúa sobre el fenotipo y cambia las frecuencias alélicas, acumulando y manteniendo los fenotipos favorables en una población. Te mostraré las tres formas principales en las que la selección natural altera los fenotipos. Número 1. Selección estabilizadora. Este tipo de selección elimina los rasgos extremos de un carácter cuando la expresión promedio proporciona una mayor aptitud. No hay cambios en el valor medio del rasgo en el tiempo y se reduce la variación genética en la población. Un ejemplo de esto es la relación entre la talla y la mortalidad de los neonatos. Los bebés con un peso promedio cercano a los 3,5 kilos han demostrado tener una mayor probabilidad de sobrevivencia, mientras que aquellos con tallas muy pequeñas o muy grandes presentan una mortalidad muy alta. Es por ello que en este caso podemos observar una reducción de la variación en ambos casos extremos, favoreciendo la frecuencia del rango intermedio. Selección direccional. En este caso, un rasgo extremo es favorecido debido a que éste aumenta la aptitud. La selección direccional tiende a reducir la diversidad genética en las poblaciones y si tiene suficiente tiempo, los alelos favorables tendrán una frecuencia de 100% y otros desaparecerán. El proceso por el que pasan los alelos favorecidos recibe el nombre de fijación y el de los desfavorecidos, pérdida. Un ejemplo de este tipo de selección direccional es en una población de aves en donde existe una talla promedio. Al estar en una nevada atípica, el alimento al que accedían disminuye y muchos integrantes de la población mueren.
Al medir las tallas de los sobrevivientes, se encuentra que la media de la talla es mayor ahora que antes del proceso de selección. ¿Por qué? Al parecer, las aves más grandes tuvieron reservas de grasa mayores y resistieron mejor el frío que los pequeños, por lo que la probabilidad de morir por frío era menor y la probabilidad de resistir la temporada de escasez de alimento gracias a sus reservas era mayor. La selección disruptiva es cuando se obtienen dos grupos a partir de una sola población. Esto se debe a que en este tipo de selección natural se tiende a eliminar el rasgo promedio, contrario a lo que vimos que ocurre en la selección estabilizadora. Un ejemplo para este tipo de selección serían una población de aves con picos cortos o muy largos que presenten sobrevivencia en ventaja sobre los de pico promedio. Esto debido a la selección natural por alimentos. Imagina que las semillas disponibles solo son o muy grandes o muy pequeñas. Las aves con picos de tamaño intermedio no podrían romper y comer las semillas eficientemente, tal como lo harían los de pico pequeño con las semillas pequeñas y los de pico grande con las semillas grandes, por lo que los rasgos extremos son favorecidos haciéndose cada vez más frecuentes por fijación. Si te das cuenta, la selección natural disruptiva es muy importante, pues puede concluir en la formación de una nueva especie. En el caso de que por algún motivo las aves de pico corto eligieran reproducirse solo con las de pico corto y las aves de pico grande solo lo harían con las otras de pico grande, se generarían dos poblaciones diferenciadas que podrían resultar en dos especies distintas. Independientemente del tipo de selección natural, el mecanismo sigue siendo el mismo, pues favorece la frecuencia de ciertos rasgos a través del éxito reproductivo diferencial. Hasta aquí el video, yo soy la bióloga Elena, te agradezco me hayas escuchado y nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, chicos, este video es bastante interesante. Pudimos ver la selección normalizadora, la disruptiva y la selección direccional. Vamos a hablar un poquito más de esto. ¿A qué se refiere? ¿Qué nos dice? Ok. La selección natural de por sí es un proceso determinante en la evolución de los seres vivos y puede manifestarse de diferentes maneras, dependiendo de cómo afecta la distribución a la variabilidad dentro de una población. Se distinguen tres tipos principales de selección normalizadora, disruptiva y direccional. La selección normalizadora ocurre cuando el ambiente favorece a los individuos que poseen rasgos intermedios de una característica, mientras que desfavorece a aquellos con rasgos extremos. Por ejemplo, en un entorno donde todos los individuos altos y bajos están en desventaja, la población tiende a mantenerse con individuos de tamaño mediano. En contraste, la selección disruptiva favorece los extremos de la distribución de características y penaliza los individuos con rasgos intermedios. Este tipo de selección puede eventualmente llevar a la separación de una población de distintas especies, ya que los extremos se vuelven más comunes. Y por último, la selección direccional. Esta favorece un extremo específico de distribución de características, lo que conduce a un cambio gradual en la población. Por ejemplo, si una característica como la altura alta es ventajosa en un entorno determinado, con el tiempo la población puede llegar a estar compuesta totalmente de individuos altos, mientras que los individuos de talla baja o mediana pueden volverse un poco más comunes o incluso desaparecer. Esto vamos a decir que puede pasar en los animales como las jirafas. Las jirafas son altas. No puede existir una jirafa corta. O sí, sí existe una jirafa corta, que es una jirafa enana, pero en su ambiente, en su entorno, donde todas sean enanas. Y la que sea alta será la que tendrá que salir. Entonces así funciona. Es el mejor ejemplo que yo les puedo dar. Ahora vamos a seguir. Si pueden ver, este es el cuadrito que vimos en el video, muy interesante. Ahora vamos a ver el proceso de especiación. Si ustedes estuvieran aquí,
me ayudarían a leer el proceso de especiación para que podamos verlo en conjunto. Pero como esta clase está siendo grabada, es mejor que no. Entonces, el proceso de especiación. Vamos a leer este poquito. Dice, es posible que nunca lleguemos a conocer con total seguridad todos los fenómenos que intervienen en la evolución de las especies. Pero lo que está claro es que el proceso de evolución provoca que existan nuevas especies. A este fenómeno lo conocemos como especiación. A ver, vamos a hablar de este proceso de especiación. No se asusten, que es súper sencillo. El proceso de especiación se lleva a cabo con la formación de nuevas especies. Este es muy importante porque es impulsado por el aislamiento reproductivo entre grupos de distintas especies. Este aislamiento evita el intercambio de material genético entre grupos y con el tiempo conduce a diferencias genéticas y fenotípicas. Estas son muy importantes que pueden resultar en la formación de especies nuevas. Y existen varios mecanismos de aislamiento reproductivo, lo que puede llevar a la especiación. El primero es el aislamiento geográfico, que este se produce cuando una barrera física, como una montaña o un río, separa a una población en dos grupos, ya que no pueden intercambiar genes. El 2 es el aislamiento etológico o sexual. Los grupos ocupan el mismo territorio, pero tienen diferencias en comportamiento sexual que impiden el apareamiento efectivo. El 3 es el aislamiento ecológico o el hábitat. Aquí los grupos ocupan diferentes hábitats dentro del mismo territorio y raramente se encuentran o interactúan para reproducirse. El 4 es el aislamiento temporal o estacional. Los grupos tienen periodos reproductivos diferentes, lo que impide el apareamiento. Esto pasa porque unos se pueden solo reproducir en verano, otros en invierno, otros en otoño. Y aquí viene la especiación como tal, que puede ocurrir de dos maneras principales. Una es en función de cómo se establecen las barreras y el tiempo que lleva el proceso. Por ejemplo, la especiación por divergencia ocurre de manera gradual a través del tiempo y puede subdividirse en especiación alopátrica, donde una barrera geográfica inicialmente divide la población, y especiación simpátrica. Aquí ocurre una separación geográfica evidente, es decir, que se puede notar. Y la especiación instantánea, que aunque es menos común, se refiere a eventos rápidos de especiación. Son generalmente asociados con cambios repentinos y drásticos en el entorno o en la genética de la población. Entonces, chicos, es lo que estamos viendo el día de hoy. Como pueden darse cuenta, hemos abarcado todo. Esta clase fue un poquito corta ya que no tenemos alumnos y no podemos interactuar de la misma manera. Les recuerdo que tenemos dos tareas hasta las 10 de la noche. Y también les quiero recordar algo importante. Vamos a dejar de compartir pantalla. La próxima semana, el día sábado, tenemos nuestro examen. Y por favor, les pido que se conecten. En clases que tenemos con básica, con primero BGU, tenemos el día lunes y el día viernes. Por favor, conéctense para que podamos repasar juntos el cuestionario y que nadie saque mal. Que nadie saque una mala nota ni una baja nota. Así que los espero que vean la clase grabada. Nos vemos la próxima semana. Bye bye, cuídense mucho.